Para nuestro siguiente ejemplo, yo voy a tener que señalarme justamente el centro de este eje, que era un único puntito. O sea que yo iba a tener un marcador a cada lado. ¿Qué tiene de interesante este gráfico en realidad? Que yo fui desplazando el aumento con la lazada, pero siempre tengo que mirar el eje central. No hay por ahí que distraernos con lo que tenemos alrededor. Lo que tenemos que ver siempre es el eje central y vamos a ver y vamos a contar cuántos puntitos de separación tiene esto. Si ustedes se fijan, yo desde el eje central voy a tener un punto derecho y una lazada. Y en la siguiente hilera, desde el eje central, voy a tener dos puntos derechos y una lazada. Lo mismo en el otro lado, porque este es un espejo. Pero cuando voy al aumento, podríamos decir la hilera 7, yo vuelvo a tener lo mismo que tenía al comienzo. Un punto derecho, lazada, y después dos puntos derechos, lazada. Así es como se va generando esta pequeña mini flechita. Yo voy a ir moviendo hacia la derecha lentamente una de estas lazadas. ¿Cuál es la diferencia que tenía en el anterior? Voy a tener un eje central bien marcado y voy a tener unos puntos de distancia del eje central, nada más. Pero van a ver que cuando lo realicemos se ve mucho más sencillo que esto. Voy a utilizar la misma muestrita y voy a señalarme justo el centro. Voy a marcar el eje central de un puntito. Entonces, yo aquí ubico mi marcador en el cable justo en el centro. Quiero señalar un punto. Este va a ser el eje central donde yo voy a tener que desplazarme un punto o dos puntos. Un punto o dos puntos. Y ahí es donde voy a estar realizando mi lazada. Yo voy a ajustar aquí mi tensión y simplemente voy a tejer todos los puntos como derecho hasta casi chocarme con los marcadores. Tengo que llegar al centro. Aquí ya me estoy acercando a la parte central. Lo importante va a ser cuántos puntos voy a dejar yo para poder realizar mi lazada. En el primer combo yo tenía que hacer en mi primera hilera un punto de separación y lazada. Entonces, aquí voy a tejer todos los puntos como derecho hasta dejarme un solo puntito antes del marcador del eje central. Y ahí es donde voy a realizar mi lazada. Un punto antes, lazada. Y ahí recién voy a tejer el punto de separación. Paso, lógicamente, los marcadores. Tejo el eje central. Paso el otro marcador. Cuidado, nuevamente tengo que hacer un punto de separación y ahí recién va mi lazada, porque acá tenía que ir desplazando los aumentos de las lazadas. Una vez que yo realicé mi lazada, ahí recién voy a tejer todos los puntos como derecho hasta llegar al final y girar. Voy a parar un segundito aquí para que vean. Eje central de un punto, punto de separación, lazada. Punto de separación, lazada. Eso es lo que tengo que realizar en esta primera hilera. Y así llego hasta el final y giro. Giro, estoy en el dorso de la prenda. Lo único que tengo que hacer aquí es tejer todos los puntos como se presentan. Siempre respeto la puntada como la veo. Entonces yo voy a ajustar mi tensión aquí. Paso mi primer punto y trato de llegar al centro, siempre respetando la puntada. Como veo todo revés, tejo revés hasta llegar al centro. Aquí me estoy acercando a la parte central, lo sé por los marcadores. Yo tengo que seguir respetando la puntada. ¿Qué me interesa a mí? La lazada. Entonces, tejo los puntos como revés, choco con la lazada. Lazada siempre la tenía que tejer como el punto del suéter, entonces lo tejo también como revés. Tejo el punto de separación, tejo el eje central, si ustedes se fijan son todos revés,
paso los marcadores, lógicamente, llego a la lazada y la lazada también la tejo como revés. Así hasta llegar al final y giro. Aquí estoy en el frente de mi tejido, claramente puede verse las pequeñas lazadas que hemos generado en la parte central. ¿Qué tenemos que hacer de aquí en adelante? De aquí en adelante yo lo único que tengo que hacer es tejer todos los puntos como se presentan hasta casi chocarme con la parte central, que ahí es donde está la realización del aumento. Ajusto la tensión, primer punto pasa sin tejer y voy tejiendo todos los puntos como se presentan. Aquí me acerqué a la parte central, quiero que vean por favor. Ahí se puede ver la pequeña lazada. ¿Dónde estaba el cambio para generar estas flechitas? En vez de dejar un puntito de separación del eje central, yo ahora tenía que dejar dos. Entonces, voy a tejer los dos puntos que siguen y voy a parar. Tengo 1 y 2 puntos de separación. Ahí es donde va a ir mi lazada y voy a continuar tejiendo todos los puntos como derecho. Paso marcador de eje central, tejo también el eje central como derecho y cuando pase el siguiente marcador tengo que repetir lo mismo. Ahí se ve mi lazada. Tengo que dejar 1 y 2 puntos de separación y ahí recién va mi lazada. Entonces, tejo 1, tejo 2, lazada. Y así sigo tejiendo todos los puntos como se presentan hasta llegar al final y girar. Pero lo voy a abrir un poquitito para que lo vean. Ahí estaría mi pequeña flechita escondida. ¿Sí? Entonces, sigo tejiendo y giro. Giro, estoy en el dorso de la prenda. Voy a tejer todos los puntitos como revés hasta casi acercarme al centro. Entonces, ajusto nuevamente mi tensión, hilo adelante, punto, pasa sin tejer y tejo todo el resto de los puntos como revés. Voy al centro. Aquí me acerqué a la parte central. Quiero que vean que se nota los dos puntitos y mi lazada. Cuando llego a la parte central, lo único que tengo que hacer es tejer todos los puntos como se presentan. Lo importante siempre es la lazada y la lazada siempre la tengo que tejer como revés. Y ahí voy avanzando lentamente, siempre respetando la puntada, respeto el eje central. Voy a la otra lazada. Cada vez que esté en el dorso de la prenda, las lazadas se tienen que tejer como revés. Así hasta llegar al final y girar. Aquí estoy en el frente nuevamente. Quiero que vean, ya se nota este comienzo de flechita. Aquí tengo el comienzo, el eje central y la separación y la siguiente lazada un poquitito más desplazada. ¿Cómo continúa esto de aquí en adelante? Simplemente voy a tener que estar repitiendo este combo todo el tiempo para generar mis aumentos. Primero trabajo con un punto de separación y después con 2 puntos de separación. Así es como me va a ir quedando estas flechitas. Esto es lo que nosotros queremos igualar. Tenemos que generar estas pequeñas flechitas todo el tiempo. Paso mi primer punto sin tejer, voy avanzando respetando la puntada, quiero ir a la parte central. Aquí me acerqué a la parte central. El comienzo yo tenía que respetar el eje central y dejar un puntito de separación. Entonces, yo voy a tejer todos los puntos como derecho hasta casi chocarme con el marcador porque tengo que dejar un punto antes del marcador. Creo aquí mi lazada, recuerden, un punto antes del marcador, tejo la separación, tejo el eje central. Y lo mismo del otro lado. Un punto de separación,
y ahí recién va la lazada. Y así voy a ir tejiendo todos los puntos como se presentan hasta llegar al final y girar. Aquí estoy en el dorso de la prenda, lo único que tengo que hacer es respetar la puntada hasta acercarme a la parte central. Ajusto la tensión, primer punto pasa sin tejer, tejo todo el resto de los puntos como revés. Sigo tejiendo todos los puntos como revés hasta acercarme a la parte central. Aquí me estoy acercando a la parte central, claramente se puede ver dónde está la lazada. Entonces, voy a ir tejiendo todos los puntos como revés, choco con la lazada y la lazada también la tengo que tejer como revés. Paso los marcadores, tejo el eje central y nuevamente vuelvo a tejer la lazada como revés. Aquí siempre tejemos todas las lazadas como revés cuando estamos en el dorso. Lo único que tengo que hacer es respetar la puntada hasta llegar al final y girar. Giro, estoy en el frente. Quiero que vean por favor cómo se nota la lazada y es el comienzo de mi siguiente flechita. Simplemente voy a tener que ir avanzando en mi tejido hasta acercarme a la parte central. Aquí ya me acerqué a la parte central. Quiero que miren por favor cómo está esta lazada. Para poder hacer el desplazamiento hacia la derecha, yo esta vez tenía que dejarme no uno, sino dos puntitos de separación después del marcador. Entonces, voy a tejer estos dos puntos que quedan, paro un segundo, verifico que tenga dos puntos de separación y ahí es donde va a ir mi lazada. Tejo los dos puntos de separación, paso el marcador y me encuentro con el eje central. Tejo eje central, paso marcador, nuevamente voy a tener las lazadas y tengo que tejer dos puntos de separación para desplazar la siguiente lazada. Verifico que sean dos y ahí recién va mi lazada. Tengo que tejer todo el resto de los puntos como se presentan hasta llegar al final y girar. Giro, estoy en el dorso de la prenda, tengo que tejer todos los puntos como se presentan. Entonces, voy a pasar el primer punto sin tejer, tejo el siguiente de los puntos como revés y voy a ir avanzando respetando la puntada hasta llegar a la parte central. Aquí me estoy acercando a la parte central, lo que me importa en realidad es la lazada. Tejo todos los puntos como se presentan y cuando llego a la lazada también la tengo que tejer como revés. Así hasta llegar al otro lado. Siempre voy a ir respetando los puntos como se presentan y voy a ir pasando los marcadores. Cuando choque con las lazadas, las tengo que tejer como revés. Yo voy a continuar tejiendo hasta llegar al final y giro. Aquí estoy en el frente de mi tejido. Quiero que vean por favor que ahí me apareció otra flechita. Entonces, cada vez que yo repita este pequeño combo, desplazando un punto a la derecha, voy a tener una flechita más. ¿Qué voy a hacer yo? De aquí en adelante voy a continuar tejiendo y van a ver que esto se va a notar muchísimo más y vamos a tener un pequeño duplicado de esta muestrita. Lo único que tengo que hacer es respetar este pequeño combo de dejar un punto de separación o dos puntos de separación del eje central y poco a poco van a ir apareciendo estas flechitas. Yo voy a continuar tejiendo esto un poquitito más y después van a ver los resultados. Aquí traigo de regreso mi tejido. Pueden ver que claramente se notan estas pequeñas flechitas. A través de estas lazadas hemos generado estas flechitas simplemente respetando este pequeño combito. Desplazo un punto, desplazo dos puntos, desplazo un punto, desplazo dos puntos, tal y como lo teníamos nosotros en el gráfico.
Tengo aquí mi gráfico nuevamente, eje central, desplazo un punto, hago mi lazada, desplazo 2 puntos, hago mi lazada. Y esto lo vuelvo a repetir tantas veces como aumento yo necesite. Y si ustedes se fijan, del otro lado voy a tener un reflejo porque aquí tengo un pequeño espejo. Pero claramente pueden verse estas pequeñas flechitas. Es lo mismo que nosotros tenemos aquí en nuestra muestrita. Lo único que hicimos fue respetar este pequeño combito.